Muy bien, muy buenas noches. Vamos a empezar la clase de hoy. Continuamos con la parte que es de los signos, de la parte psicoastrológica. Pero esta vez vamos a empezar con el signo de... ¿Viste el video anterior, verdad? En el video anterior se hablaba sobre el signo de Aries, ¿no? Ahora estamos hablando sobre el signo de... ¿Qué signo sigue después? Tauro. Tauro, muy bien. Entonces la psicoastrología es una especie de fórmula que se enseña a poder vivenciar la experiencia con el signo zodiacal. Pero a la vez nos enseña que ese signo zodiacal también está influido dentro de nosotros, o sea, está impregnado dentro de nosotros el signo. O sea, la influencia zodiacal, por ejemplo, de Aries, de Tauro, ¿no? Géminis, Cáncer, Leo, todos los signos zodiacales están dentro de nosotros. Ese es el gran, se podría decir, secreto que a nosotros nos tienen pues oculto, ¿no? Para que uno no se dé cuenta que hay mucha potencialidad dentro del ser humano. Entonces, si el ser humano descubre todo esto, entonces podría conectarse pues directamente con las estrellas, ¿no? Podría conectarse directamente con aquellos dioses que dominan y mantienen esos signos, ¿no? Para que puedan ser asistidos, el ser humano pueda ser asistido y elevar pues su conciencia, ¿ya? Vamos a empezar con el signo de Tauro. El signo de Tauro, desde nuestro punto de vista tropical, ya porque le digo desde nuestro punto de vista, porque desde el punto de vista sideral es otro, pero desde el punto de vista tropical, el signo de Tauro empieza del 21 de marzo al 19 de abril. Su elemento es tierra, su planeta es Venus, su metal es el cobre, su piedra preciosa es la ágata, la flor de espino, su planta es el abedul, su perfume es la hierba aromática. La regencia, donde rige el Tauro, es el cuello, ¿no? La garganta. En esa parte rige, ¿no? Eh, Su color es el verde, su palabra clave es el amor, su regente es Uriel, el día es viernes para Tauro, ¿no? Porque por el planeta Venus. Y su genio zodiacal se llama Bagdad y Araciel, ¿no? Entonces, esos genios, por ejemplo, son los que realmente nos ayudan a nosotros a poder conectarnos con el signo de Tauro. ¿Ya? Antes de comenzar, mira, no sé si tú escuchaste hablar de esto, pero lo voy a pronunciar y lo voy a colocar acá, ¿no? Dice acá, antes de hablar del signo no zodiacal de Tauro, es necesario recordar las palabras del maestro Samael que dice, ¿no? No podemos negar que las influencias de los signos existen y nos manejan mientras no se haya hecho una revolución psicológica dentro de sí mismos. ¿Entienden? O sea, siempre, nos van a manejar cualquier tipo de influencia zodiacal porque esa influencia zodiacal básicamente está afectando al ego, ¿no? Le maneja el yo. Entonces es una influencia muy mecánica y uno puede trascender esa influencia mecánica, pues como dice acá, cuando ya uno ha trascendido, ¿no? Ha hecho una revolución o ha despertado conciencia. Dice, entendido esto, podemos entonces comprender que las influencias vibracionales de la constelación de Tauro, como la de los otros signos zodiacales, son fuerzas cósmicas, ¿ya? Que llegan a nuestra psiquis. Pero como esta está en el 97% de su totalidad atrapada en los múltiples agregados psíquicos o psicológicos, ¿no? La expresión, dice, de esta fuerza, ¿no? Zodiacal, por lo común se torna negativa y solo se presentarán tornándose positivas cuando es la propia conciencia, ¿no? Activa y despierta la que estuviese. O sea, a nosotros nos agarra pues las influencias negativas porque dentro de nosotros pues está vivificado, comprendido y activado lo que se llama es el ego, ¿no? La parte mecánica.
Y por eso es que las influencias de Tauro, en este caso Tauro, pues nos influencian de esa manera, mecánicamente, ¿no? Si llegáramos a despertar la conciencia, entonces las influencias del signo zodiacal o de cualquier signo zodiacal ya no sería mecánico, sino sería de otro tipo, ¿no? Sería más consciente y podríamos aprovechar, como dice acá el maestro, esa fuerza zodiacal, ¿no? Para ayudarnos a nuestro trabajo, ¿no? Nuestra conciencia, ¿no? Pero aún así se nos aclara el maestro Samael, a lo ya antes citado al inicio de este artículo, más, dice, en el camino de todo estudiante que aspira a la iluminación, se debe empezar por revolucionarse contra lo que establecen los horóscopos, o sea, la parte mecánica, ¿no? O sea, un signo zodiacal, o sea, pues, como decía, ¿no? Los astros influyen, pero no determinan. Acuérdense bien de esto, ¿ya? Los astros influyen, pero no determinan. O sea, como no determinan, entonces quiere decir que hay una posibilidad de que se pueda cambiar, modificar. Y por eso es que cuando uno se da cuenta, ¿no? Entiende y comprende estas leyes, por ejemplo, de la naturaleza, cuando lo comprende, entonces puede producir un cambio en su signo zodiacal. O sea, si él estaba destinado, por ejemplo, a que en su signo zodiacal a los 30 años muera, por decirlo, ¿no? Entonces él puede cambiar esa influencia. ¿Cómo lo cambia? Pues primero tiene que darse cuenta dentro de sí mismo, ¿no? Tiene que darse cuenta. Y cuando él despierte conciencia, o al menos algo de conciencia, puede que esa influencia negativa que estaba destinada a que a los 30 años, por ejemplo, muera de repente de un accidente, se modifique. ¿Ves? Llegue a modificarse. ¿Por qué? Porque ha habido un cambio de conciencia. Entonces, uno, con esta información que les estoy diciendo, uno, su signo zodiacal, o sea, las influencias zodiacales de su signo, puede ser modificado. Si tú estás destinado, por ejemplo, a estar pobre, por ejemplo, vivir solo, sola, no tener esposo, no tener una pareja, también puedes solucionar esa situación. Se puede solucionar. El único detalle aquí está, como dice acá el maestro Samael, es que uno despierte más conciencia. ¿Para qué? Para que la influencia negativa de ese signo no te toque, no te influencie. ¿Por qué hace eso el signo? Porque justamente nosotros estamos pasando por esa influencia psíquica o astrológica porque estamos, como se llama, pagando una deuda, un karma. Entonces, cuando tú elevas tu conciencia, quiere decir que tu karma va a ser perdonado. ¿Por qué? Porque has elevado tu conciencia. Pero para elevar tu conciencia tampoco no es fácil, ¿no? No es fácil, por ejemplo, pasar a ser una persona totalmente ebria, ¿no? Alcohólica a ser un abstemio total, o sea, dejar de hacer eso, por ejemplo, es bien terrible, ¿no? Tiene un trabajo bien, bien completo, eso, ¿no? Titánico, inclusive, ¿no? Listo, a ver, seguimos. Siendo Tauro es el signo zodiacal que gobierna la laringe creadora, o sea, Tauro, acuérdense, gobierna la laringe, ¿no? Ese útero maravilloso donde se gesta la palabra, el verbo. Conviene que a grosso modo comprendamos en esta lección las palabras de Juan cuando dijo, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Por él todas las cosas fueron hechas y sin él nada de lo que es hecho hubiera sido hecho. Entonces, esto no quiere decir a nosotros que aquel que llegue a tener una influencia positiva, consciente de este signo zodiacal, entonces podría aprovechar justamente eso, ¿no? El poder del signo zodiacal de Tauro para poder crear con el verbo, ¿no? Crear con la palabra, ¿correcto? Existen, dice, 7 órdenes de mundo, ¿no? 7 cosmos creados con el poder del verbo, con la música, dice, con el sonido, ¿no? El primer cosmos se encuentra sumergido entre la luz increada del absoluto, ¿no? Lo que no se sabe. El segundo orden de mundos está constituido por todos los mundos del espacio infinito. El tercer orden de mundos es la suma total de todos los soles del espacio estrellado. ¿Ya?
Entonces, dense cuenta pues que cuando nosotros comenzamos a entrar a cada signo zodiacal, estamos entrando pues a lo que se llama un mundo, o sea, es todo un universo, o sea, cada signo zodiacal es un universo tanto externo como un universo interno dentro de ti mismo. Por eso es que cuando una persona fallece, muere, no solamente muere el cuerpo físico, sino también muere un universo, cada ser humano, cada persona. Cada uno de nosotros es un universo completo. O sea, existen, como se puede decir, miles y millones de universos en este momento. Porque dentro de ti mismo, acuérdate, está un signo zodiacal. Están todos los signos zodiacales dentro de tu cuerpo físico, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros representa un universo. Y cuando se muere ese universo, pues, o el cuerpo físico muere ese universo. ¿Entiendes? ¿Mm? Bueno, dice que en la casa de Tauro, que es la casa 2, ¿no? Casa 2, Tauro representa esa la casa 2 del zodiaco, ¿no? Representa todo lo que son bienes y posesiones, ¿no? La parte del dinero. ¿Ya? Es por eso que dice que a los regidos por Tauro les resulta tan importantes las posesiones y los bienes materiales. Estos les aporta la seguridad que necesitan, aunque no sean grandes fortunas o bienes materiales, ¿no? Y también por ello son laboriosos y tenaces, ¿no? Trabajan incansables hasta conseguir su objetivo. El tipo mediocre de Tauro suele ser muy egoísta, glotón, pendenciero, pasional, iracundo, orgulloso. El tipo superior de Tauro está lleno de amor, ama la música clásica, ¿no? La sabiduría, trabaja con alegría por la humanidad, es muy inteligente, comprensivo, fiel, sincero en amistad, buen padre, buena madre, buen amigo, buen hermano, buen ciudadano, etc., ¿no? Entonces, eso es cuando un signo zodiacal pues, está influenciado por la parte positiva de ese signo, ¿no? Y eso se influencia en la parte positiva porque su conciencia también está así, ¿ya? O sea, dense cuenta que no solamente se trata, por ejemplo, de agarrar una carta natal y leer, mirar los numeritos, los planetas, los signos, ¿no? Sino que cuando uno cada uno de ustedes cuando esté frente a una persona para hacerle su carta zodiacal, deben acordarse siempre que están frente a otro universo, o sea, es un universo completo. O sea, un ser humano es un universo completo, ¿entienden? Eso es lo que es un ser humano en realidad. No es solamente un cuerpo físico, una cara bonita, qué buena ropa, qué buen pantalón, nada. Es un ser humano, ese ser humano es un universo completo, ¿ya? Entonces, cuando ustedes vean una carta natal, están viendo todo su universo de esa persona, todo su universo. 12 aspectos de esa persona que son los 12 signos zodiacales. Eso es lo que ustedes están viendo en realidad. No están viendo al cuerpo, a la cara, a la ropa, al anillo, los ortiz. No, ustedes no están viendo eso en realidad. Ustedes están viendo a un universo completo frente a cada uno de ustedes. ¿Ya? Dice que estas vocales, do, re, mi, fa, sol, la, si, que son las 7 vocales, ¿no? O si, la, sol, fa, mi, re, do, son las 7 vocales. Dice, son las 7 notas de la gran escala del verbo, ¿no? Creador, resuenan en todo lo creado, porque en el principio era el verbo, ¿no? Entonces, aquí habla sobre los primeros mundos, ¿no? El primer orden de mundos está sabiamente gobernado por la única ley, ¿no? Por la gran ley. ¿Por qué se relaciona esto? Porque fue a través del verbo que se creó todas las cosas, ¿no? Ahora, en el segundo orden de mundos está gobernado por la ley de tres, ¿no? O tres leyes, ¿no? Este tercer orden del mundo está gobernado por 6 leyes, el segundo orden. El tercer orden del mundo está gobernado por 6 leyes. El cuarto orden está gobernado por 12 leyes. El quinto orden del mundo está gobernado por 24 leyes. El sexto orden del mundo está gobernado por 48 leyes, que ese es nuestro mundo. Y el séptimo orden del mundo está gobernado por 96 leyes, ¿no? Cuando se habla de la palabra, se habla también del sonido, de la música, de los ritmos, del fuego, con sus 3 compases, ¿no?
del Mahaván y del Chotaván, que sostienen al universo firme en su marcha. Estos son ya datos básicamente más esotéricos, ¿no? Ahora, aquellos que dicen los pseudocultistas y pseudoesoteristas, ¿no? O sea, los falsos, solo mencionan al microcosmos, o sea, al hombre, y al macrocosmos. Solo citan 2 órdenes de mundo, cuando en realidad son 7 cosmos, 7 órdenes de mundos sostenidos por el verbo, por la música, por el fiat luminoso y espermático del primer instante. Cada uno de los 7 cosmos es fuera de toda duda un organismo viviente que respira, siente y vive. Eso es lo que es. ¿Ya? A ver. Dice, desde todo punto de vista, o desde el punto de vista esotérico, o sea, lo oculto, lo interno, esotérico quiere decir interno, ¿no? Desde ese punto de vista esotérico, podemos asegurar que todo progreso hacia arriba es el resultado de un avance hacia abajo. No se puede subir sin bajar. Primero hay que bajar y luego subir. Si queremos conocer un cosmos, debemos primero conocer los dos adjuntos, ¿no? El que está encima y el que está debajo, porque ambos determinan todas las circunstancias y fenómenos vitales del cosmos que queremos estudiar o conocer. Ejemplo, en esta época en que los científicos luchan por la conquista del espacio, se hacen tremendos avances, desafortunadamente perversos en el terreno de lo infinitamente pequeño en el mundo atómico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es con las bombas, ¿no? Lo que se está creando en las bombas, ¿no? La creación, dice, de los 7 cosmos solo fue posible mediante el verbo, mediante la palabra, mediante la música. Nuestros estudiantes gnósticos no deben olvidar jamás lo que son las 3 fuerzas llamadas el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estas 3 fuerzas constituyen la sagrada o el sagrado Triamasicano, se llama, ¿no? Ese es un nombre ya sánscrito. Seguimos. ¿Cómo se relaciona, por ejemplo, todo esto con el signo de Tauro? ¿Por qué? Porque el signo de Tauro es el que crea, es el verbo creador. Como gobierna la garganta, gobierna ¿no? la laringe, la garganta, es como un útero creador. Entonces, así como es en el microcosmos, también es en el macrocosmos, ¿no? Por eso es que se relaciona con todo esto que estamos viendo, con las notas musicales, con los cosmos, con los mundos, ¿no? Así como el cuerpo humano, ¿no? El ser humano tiene también 7 cuerpos. Saben eso, ¿no? Su cuerpo físico, cuerpo vital, cuerpo astral, cuerpo mental, cuerpo causal, cuerpo búdico, átmico, mánico, no son 7 cuerpos. Entonces, quiere decir que cada uno de estos cuerpos tiene su propio mundo, ¿no? En esta tercera dimensión vive pues nuestro cuerpo físico, ¿no? En la cuarta, quinta dimensión también está, por ejemplo, el vital, el astral, ¿no? En el cuerpo astral, por ejemplo, o mental, está la quinta dimensión, ¿no? El causal está en la sexta, séptima dimensión. Y así, ¿no? Cada uno de estos cuerpos tiene su mundo. De lo que sí estamos seguros es que no somos conscientes de eso. O sea, no somos conscientes de que cuando dormimos pasamos a otro tipo de mundo en el cual nosotros no somos nada conscientes. Por eso es que ni siquiera nos acordamos de nuestro sueño. ¿Se acuerdan de su sueño ustedes? ¿No? ¿Se acuerdan de su sueño o no? Entonces quiero que ustedes se den cuenta que cuando se estudia este tipo de signo zodiacal de esta manera, mediante la psicoastrología que estamos viendo ahorita, es un tipo de astrología más vivencial, más práctica, más innata dentro de sí, que uno lo puede reconocer y vivir en cada uno. ¿Entienden? Por eso es que ustedes les estoy pasando este conocimiento, esta información, para que vean al signo zodiacal, por ejemplo, de Tauro, por ejemplo, eh, mucho más, se puede decir, más práctico. No solamente Tauro, ¿no? De Aries, Tauro, todos los signos zodiacales lo vean de una manera mucho más práctica, mucho más objetiva, ¿no? O sea, no solamente, como estoy diciendo hace un rato, no solamente se trata de sentarse
hacer un mapa natal y eso no es así solamente, o sea, no es algo frío. O sea, estudiar astrología médica sobre todo, conmigo, no es una astrología fría, matemática, y ya está, se acabó, ¿no? No es así, o sea, no, yo no realmente no estoy de acuerdo con ese tipo de astrología, por eso es que yo cuando estudié astrología, yo también tomaba la forma demasiada seria, demasiada fría, analítica, ¿no? Y realmente al final yo me tuve que dar cuenta de que no es así, ¿no? Nosotros somos el zodiaco, también tenemos nuestros signos zodiacales dentro, y que ese signo zodiacal tiene, cada uno de ellos tiene su propia conciencia, o sea, sí tiene su propio ser, a lo que nosotros llamamos genios, ¿no? O ángeles que dominan cada uno de esos signos zodiacales, pero que viven dentro de nosotros. Como estamos hablando de aire, perdón, de Tauro, ya hemos visto la vez pasada, hemos visto de Aries, como estamos hablando de Tauro, entonces Tauro domina ¿qué? ¿Qué órgano domina Tauro? La garganta, domina la garganta. El útero creador se le llama la garganta también porque es como un útero, ¿no? Tú cuando hablas, entonces comienzas a usar la vibración, por eso es que el Tauro está relacionado siempre con la vibración, la música, ¿no? El arte, porque crea, pues con la vibración, con la música, con el arte se crean muchas cosas, se pueden crear, ¿entienden? Por eso es que ustedes están aprendiendo este tipo de astrología, en esta parte de psicoastrología, porque porque van a entender también ese aspecto de la astrología pues con conciencia, ¿no? Y que el que está frente a ustedes no solamente es un ser humano, ¿no? Es un universo y también tiene su conciencia, ¿no? Miren, aquí hay una práctica que quisiera que lo vean, y así como hemos hecho en la práctica de Aries, por ejemplo, ¿se acuerdan de Aries? Después vamos a hablar sobre eso, ¿ya? ¿A quién le, ¿cómo se llama? ¿A quién tuvo una experiencia a ver, con ese signo, con el signo de Aries? ¿Ya? Dice, siéntese el discípulo un cómodo sillón, cierre sus ojos, aparte su mente todo pensamiento, adormézcase un poco y luego enfoque su mente hacia adentro, hacia el íntimo, orando así. Mira, así va a orar, ¿no? Padre mío, ¿no? Transpórtate ahora a la estrella principal de Tauro, entra por las puertas del templo corazón, haciendo los saludos que tú ya sabes. Y ruégale al genio sideral de esa estrella y de sus ángeles que se dignen venir hasta mí para que me preparen y curen mi laringe. ¿Ya? Entonces, eso es una práctica que ustedes van a comenzar a desarrollar. ¿Correcto? ¿Ok? En esta parte, por ejemplo, entramos, ¿no? A la práctica, imaginarnos también, ¿no? Una luz en la cabeza que va descendiendo, va pasando a la garganta, y cuando ya sientes que la luz va a tu garganta, comienzas a pronunciar el mantra en Aum, ¿no? Con la vocal A imaginada, imagina la luz descender de la cabeza a la garganta, con la vocal O imaginaria, la luz inundando la garganta, y con la vocal M exhalará el discípulo el aliento como expirando las escorias que residen en la garganta. Este mantra se pronuncia 4 meses, ¿no? Ah, oh, ¿no? Así, 4 veces, ¿ya? Dice, he de advertir a mis discípulos que los saludos, tal como lo describí cuando hablé de Venus, o junto con las palabras de pase, son Jaquín y Boaz, ¿no? Se aplican a todas las estrellas del cielo. Así pues, dice, los genios de la constelación de Tauro vendrán personalmente a despertar los poderes de la laringe, y si el discípulo tiene alguna enfermedad laringea, puede solicitar a esos genios de Tauro ser curado y ellos lo curarán. También podrá el discípulo aprovechar esos poderes para sanar a otros. Pero acá hay un detalle, y se les adelanto, ¿ya? Se les adelanto. El único detalle acá es que nunca va a pasar nada
si uno no se hace merecedor de todo esto, ¿no? ¿Y cómo se hace merecedor? Pues que una persona, pues, al menos haga algo bueno en su vida, ¿no? Haga buenas acciones, buenas obras, ayude a la humanidad, ¿no? ¿Entiende? Que se gane Dharma. Entonces, ganándose unos Dharma, entonces ellos, estos maestros, estos genios, pueden ayudarnos en lo que uno pide, ¿no? Mientras más grande y alta sea tu conciencia, pues mayor va a ser la oportunidad de que estos genios, dioses o maestros desciendan, ¿no? Y nos ayuden en nuestros órganos. Porque ellos viven ahí, o sea, ese signo zodiacal de Tauro está acá, dentro de nuestro cuerpo. Atómicamente vive ahí se puede decir, un átomo de ese signo, de esa constelación, ¿no? De ese genio está dentro de uno. Por eso es que se produce todo el tipo, todo lo que se llama, pues, la vida, ¿no? Porque ellos están juntos, todos están juntos, conectados y dan vida, chispa a este cuerpo, ¿ya? Entonces, la persona dice, para que pueda desarrollar esa garganta, esa boca, esa laringe creadora, hay que vocalizar la letra E, ¿no? Por lo menos dice 1 hora, así. 1 hora, todos los días para desarrollar la vocal, ese útero sagrado, ese verbo creador, esa potencia en el verbo, ¿no? Se pronuncia la letra E. Dice, el sonido vibratorio de esta vocal le despertará el poder del oído oculto, ¿no? La vocal E hace vibrar la glándula tiroides, que es el centro del oído mágico. La vocal E también desarrolla la clarividencia del cuerpo mental. La vocal E hace vibrar el cuerpo mental y nos da el sintetismo conceptual y el poder para penetrar en el íntimo sentido de las palabras. El sintetismo conceptual se dice cuando, por ejemplo, te dicen una o dos palabritas y tú ya sabes lo que viene, ¿no? Tú ya sabes lo que te dice. Algo te quiere decir y te dice solamente una o dos frases y ya está, ya tú ya sabes todo, ya. Ese es el sintetismo conceptual, ¿no? Y ya lo sabes. Y el poder para penetrar en el íntimo sentido de las palabras quiere decir que puedes llegar a entender, a comprender que la Biblia, por ejemplo, tiene 7 niveles de interpretación, o sea, no solamente es lo que tú crees, ¿ya? Y cada libro sagrado también lo mira, ¿no? Uno va penetrando cada vez más y más y más profundamente en la parte de entender y comprender lo que uno habla, ¿no? O lo que otros hablan, o lo que tú estás estudiando, leyendo, ¿no? En este caso de los libros sagrados me refiero, ¿ya? Entonces, este tipo de psicoastrología básicamente es eh, para uno vivenciar, aparte de conocer cada signo zodiacal, sino vivenciarlo, vivenciar nuestra experiencia, ¿no? Vivenciar nuestra experiencia con cada uno de estos signos zodiacales, pues, que están dentro de nosotros, ¿no? Eso es la psicoastrología, ¿ya? Es una psicología, un tipo de astrología vivencial, experimental, directamente con aquellos dioses. Por eso yo les he preguntado ahora, ¿no? Si han tenido alguna experiencia con el signo anterior, que es el signo de Aries, ¿no? ¿Qué experiencias han tenido? Si es que lo han tenido, si es que han practicado, ¿no? Ahora también tienen la posibilidad de poder hacerlo, ¿no? De practicar, experimentar, a ver cómo me va, ¿no? Y sobre todo practicar la vocal E, ¿no? Practiquen la vocal E 1 hora diaria para que desarrollen esa capacidad creadora del verbo, ¿no? Para el signo de Aries, acuérdense que es la letra I, ¿no? Pronuncias la letra I también 1 hora diaria y te desarrolla lo que es la clarividencia, ¿ya? Bueno, hasta aquí la clase de hoy no ha sido tan larga, no quiero que sea tampoco tan aburrida. Si tuvieran alguna pregunta, inquietud, duda, comentario, estoy acá, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Disculpe, ¿me puede escuchar?
Sí, te escucho. Sí, estas prácticas se realizan justo cuando están en la constelación de Tauro, por ejemplo, en los meses donde es Tauro, o puede ser en cualquier mes del año, o influye más en el mismo mes de Tauro en el que le practiques. Ya, mira, muy buena pregunta. Normalmente se debería practicar justamente cuando el signo zodiacal está influyendo, ¿no? Pero cuando tú no tienes, por ejemplo, tiempo ni para hacerlo, y por ejemplo hoy día te sabes este conocimiento, sabes esta información, lo podrías hacer en cualquier momento, ya lo podrías hacer en cualquier momento. ¿Por qué te digo eso? Porque también ustedes tienen que saber que hay una hora de cada signo zodiacal, ¿no? Cada signo zodiacal tiene su influencia dentro del día. Por ejemplo, cuando ustedes ven al sol que nace, ¿no? Normalmente el sol sale a las 5:50, casi 6 de la mañana. Está saliendo el sol. A esa hora empieza Aries, por ejemplo. Y pasan 2 horas, Tauro. O sea, si ustedes quieren practicar con Tauro, tuvieran que hacerlo de 6 de la mañana a 8 de la noche es Aries y de 8 a 10 es Tauro. O sea, a partir de las 8 a 10 de la mañana podrían practicar con el signo de Tauro. ¿Me entienden? O sea, hay que saber exactamente qué hora, inclusive hay una hora de cada signo. Así que lo podrías hacer en cualquier momento también. Sí, espero haber respondido a tu pregunta. Sí, y incluso había escuchado que durante la noche hay ciertos planetas que influyen más en nosotros, por eso es que es recomendable dormir a cierta hora. Eso tiene que ver también con, bueno, solamente con los planetas o con alguna constelación. No, por ejemplo, mire, ya a las 6 de la tarde, por ejemplo, ya está empezando otra vez el signo de Aries, ¿no? Pero es un Aries nocturno, ¿no? Es la cabeza, por ejemplo, de 6 a 8 de la noche es la cabeza, ¿no? Es una parte intelectual, pero de una manera mucho más profunda, mucho más intelectual, atómica, ¿no? Bien profunda. Y a partir de las 8 a 10 de la noche es otra vez un signo de Tauro, pero es el otro tipo de Tauro, se podría decir, ¿no? Un Tauro de la noche, se puede decir, ¿no? No que sea negativo ni oscuro, sino es otro tipo de Tauro más del subconsciente, más profundo también. ¿Ya? O sea, todos son profundos en la noche. Ahora, de 8 a 10 de la noche, cuando uno se pone a hacer sus oraciones para dormir, el efecto es mucho más poderoso. Dormir de 8 a 10. Si tú te duermes más tarde, vas a entrar a la influencia de Géminis nocturno. Y Géminis nocturno es puramente, ¿ya? Es un signo mental. Entonces comienza a hacer una revolución psicológica en tu mente si es que te encuentras despierto. Entonces normalmente la gente casi ya no comienza a dormir si es que despiertas ahora, ¿no? Por eso es normalmente recomendable. Antiguamente uno dormía a partir de las 6 7 de la noche, estaba durmiendo, ¿ya? Cuando el sol se ocultaba, y por eso es que se levantaban temprano, ¿no? A las 4 de la mañana. 5 de la mañana ya estaban arriba, haciendo sus ejercicios y esperando a que salga el sol para iniciar pues, su actividad con Aries, ¿no? Aries es el que inicia, acuérdense, es el fuego, inicia con un fuego, ¿no? ¿Ya? Bien, ¿alguna otra pregunta, inquietud, duda, comentario, consulta? Luzmila, Luzmila no dice nada, está calladita ahora. Le ha afectado el signo de Tauro, también creo ella. Estamos proponiendo cambiar el horario a las 5 de la mañana, ¿qué te parece? Yeah. Bueno, claro, en la sierra se duerme a las 6 de la tarde, claro, ya están durmiendo ya a las 6.
Lo único malo nomás que en la sierra se ha perdido, pues como en la mayoría de los sitios del planeta, que antes de descansar pues tiene que hacerse un ritual, ¿no? Un ritual para dormirse. Cuando tú haces un ritual para dormirte, entonces eso se queda en tu subconsciente y cuando ya te comienzas a dormir, entonces recuerdas nuevamente lo que ha pasado y si te das cuenta en ese momento que está pasando el sueño, comienzas a despertar conciencia. Ahí te das cuenta de que estás en el mundo de la quinta dimensión. Entonces, lo ideal era que se haga eso, ¿no? Que se prepare un ritual de dormir y entonces tú ya te acuerdas de lo que estás pasando, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué se hace todo esto? Normalmente porque todo lo que tenemos que hacer básicamente es enfocado al despertar, ¿no? En eso se refiere, al despertar la conciencia, ¿no? ¿Por qué tenemos que despertar conciencia? Porque es la única forma objetiva que tú tienes de descubrir la verdad. ¿Qué cosa está pasando? ¿Ya? ¿Qué pasa en tu alrededor? ¿Qué pasa en tu mundo? ¿Qué pasa, no sé, en tu ambiente, en tu ciudad? O sea, hay cosas que pasan que tú no lo ves, pero en otra dimensión se ve otras cosas, ¿no? Se ve lo real que se está dando. ¿Ya? Listo, ¿qué más? ¿Alguna pregunta más por ahí? No se olviden de leer ese librito que les he dado, ¿ya? Pagar la deuda se refiere básicamente a que una Sí, persona tiene que ganarse dharma, ¿no? Normalmente cuando uno no tiene con qué pagar, ¿qué hace? Pues tienes que pagar con dolor, con sacrificio, ¿no? A eso se refiere, ¿no? A pagar lo que se llama una deuda, es ganarse, por ejemplo, un dharma, ¿no? Y normalmente a veces, si uno no puede pagar una deuda que tiene, normalmente te enfermas, ¿no? Y con la enfermedad estás pagando esa deuda. A veces uno no quiere enfermarse, pero se enferma. Entonces, eso es por karma, ¿no? Ya tienes un karma, entonces ese karma se está cobrando lo que tú deberías haberlo pagado de otra forma, ¿no? Más fácil de repente, pero como no supiste cómo hacerlo, entonces tú tienes que pagarlo con dolor. ¿Entienden? Porque a veces nos dicen a las buenas una cosa y no lo hacen. Por ejemplo, yo les he dicho a las buenas, ¿ya está la tarea? ¿Han hecho su tarea? No han hecho sus tareas. Aquí me acaba de presentar solamente Luzmila y Fátima, el resto, nada. Entonces, eso tiene un precio, señor. ¿Ah? ¿Qué les parece? ¿Qué dicen ustedes? Entonces, uno debe ganarse pues dharma cada vez que pueda hacer algún bien a alguien. Eso se llama dharma. El karma normalmente es una cuenta que tienes que pagar pendiente, pero no quiere decir que el karma no se puede negociar, sí se puede negociar. Y como lo estoy diciendo, la única forma de negociarlo es que ustedes hagan acciones buenas, ayuden a otros, ¿me entienden? Pero la mejor forma de pagar es que uno esté trabajando sobre sí mismo, sobre sus propios defectos, sobre sus propios yoes, ¿no? Que le hacen daño a cada uno. Eso te pagan más todavía. Si tú haces una acción buena por alguien, por ejemplo, te pagarán pues un sol, ¿ya? Si tú ayudas a alguien por ahí, no sé, 2 soles. Si tú ayudas a alguien para enfermedad, que tiene un problema de salud, tú lo apoyas económicamente, ya, 5 soles de repente te pueden dar. Pero cuando tú trabajas sobre ti mismo, te pueden pagar 100 soles por cada vez que tú trabajes más sobre ti mismo. O sea, la recompensa es mayor, ¿entienden? La recompensa es mucho mayor cuando uno trabaja más sobre sí mismo. ¿Ok? ¿Ya? Es que así paga, la ley divina nos paga así, pues porque uno pueda avanzar, porque es un recurso. Entonces, ¿tú qué haces con ese recurso? Ya puedes pagar tu karma. Por ejemplo, si tú tenías, como digo,
tienes que haberte muerto a los 30 años, no te mueres porque tú tienes un dharma con qué pagar. Pero el que tiene plata para pagar, paga. El que no tiene plata para pagar, ¿qué hace? Sufre, tiene que pagar las consecuencias con dolor. ¿Entiendes? Por eso le digo, todo esto se puede negociar. Esto del karma, del dharma, inclusive la muerte puede ser negociable. Como les estoy explicando ahora. ¿Sí? ¿Ya? Y la gente se muere realmente porque es ignorante, por la ignorancia. Mira, Jesús en el libro de Tomás, el Evangelio de Tomás, él dice bien claro ahí, que el peor pecado que puede existir sobre la faz de este planeta es la ignorancia. ¿Me entienden? El peor pecado que puede pagar este planeta no es ser pobre en realidad. El peor pecado es ser ignorante. O sea, la ignorancia es lo peor que puede existir. Ignorar. Entonces, como esa persona no tiene conocimiento de lo que estamos hablando ahorita, él no puede negociar su karma de la muerte, porque podría haberse escapado, pero se murió porque desconoce, ¿no? Claro, la mayoría dice, no, pero si te toca, te toca. Es claro, pero te toca, ¿por qué? Porque es una ley mecánica. Y como es una ley mecánica, pues tiene que suceder tal como es. Pero ¿cómo te escapas de esa ley mecánica? La única forma es que te des cuenta, o sea, tienes que ser consciente de ti mismo. Y cuando tú eres consciente de ti mismo, de que hay algo que tú puedes cambiar, ahí descubres que tienes una oportunidad. Y esa oportunidad te da a ti la oportunidad del cambio, pues puedes modificar tu destino. Como les decía, si estabas destinado a vivir solo, sola, sin pareja, triste y abandonado, por decir, si tú conoces esta información, este conocimiento que le estoy diciendo ahorita, esto puedes cambiarlo, puedes modificar ese destino. Así diga que el signo zodiacal tal, que el planeta tal, que hay una cuadratura tal que te permita que tú vas a vivir solo, así haya eso, entonces con esta información, con este conocimiento, tú puedes cambiar todo eso, tú puedes bloquear toda esa influencia, porque estás empezando a despertar conciencia. Cuando uno empieza ya a despertar conciencia, las influencias negativas del signo zodiacal cambian, ya no es lo mismo. ¿Me entienden? ¿Ya? Muy bien. Bueno, si no hay más preguntas, entonces lo dejamos para la próxima. Y por favor, no se olviden de terminar su tarea. ¿Ya? Necesito que me terminen la tarea para poder empezar a hacer las prácticas, porque hay que empezar a hacer prácticas ya iniciales, aunque sea. Entre todos, quiero que todos tengan su trabajito ahí. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Muchísimas gracias. Pórtense bien. Cuídense. No se enfermen. Oren antes de dormir. Tienen que hacer sus oraciones. ¿Ya? Oren. ¿Correcto? Hagan sus oraciones antes de dormir. No duerman tarde. Como por ejemplo hoy día. Son más de las 9. No se queden a ver películas, ¿eh? Por si acaso. Listo. Nos vemos. Cuídense. Chao.